Ok, entonces pregunta a la hermana Karen de México sobre el ayuno. Decíamos que vamos a mejor poner los puntos que vamos a tratar en pantalla para avanzar. Y de todos ellos entonces vamos a empezar con el punto número 1. Si es la iglesia bíblicamente la que debe de ayunar o no. Y esto lo decimos porque hay muchas iglesias de falsa doctrina que dicen que los cristianos no deben de ayunar, argumentando que el ayuno es un sacrificio. Pero vamos a demostrar que no es un sacrificio. Y además de eso, resulta que Dios sí ordena a su iglesia ayunar. En Mateo 4:2 vemos que el mismo Señor Jesús ayunó. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo necesidad de ayunar, ¿quiénes nos creemos que somos nosotros para no querer ayunar? Si Él lo hizo. Y también nos dijo, imitadme a mí. Luego, otra vez donde también el Señor Jesús habló del ayuno es en Mateo 6:16, donde le dice a sus discípulos, ustedes, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, etc. Y muchos dicen, sí, pero ahí Jesús le estaba hablando a personas que todavía estaban bajo la ley de Moisés y para la gracia eso ya no aplica. Grande error. Porque entonces, ¿qué haríamos con versículos tales donde el mismo Señor Jesús dice que cuando Él se fuera, entonces sus discípulos ayunarían? Como en Mateo 9:15, que dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora, veamos también ejemplos entre los apóstoles y discípulos, donde claramente dice la Biblia que ayunaban. Y era cuando Jesús ya se había elevado. O sea, que claramente ya es ahí la iglesia la que ayuna. Por ejemplo, en Hechos 14:23 dice, y constituyendo ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron a Dios en el que habían creído. O el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 6:4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, y en muchos ayunos. Pregunta, ¿quién estaba ayunando ahí en todos esos pasajes? La iglesia, los apóstoles, todos los discípulos. Y ninguno de ellos decía, no hay que ayunar porque Dios no quiere sacrificios. Y así, hay varios más versículos donde claramente dice la Biblia que es la iglesia la que ayuna y Jesucristo también dijo, ayunarán. Y bueno, eso respecto al número 1, punto número 1. Ahora, punto número 2, entonces, ¿qué es en sí el ayuno? ¿Cómo se define y qué es? Porque muchos creen y enseñan que ayunar es solo dejar de comer y de beber un determinado tiempo. Pero la verdad es que esa es una definición para el mundo. En el mundo sí, cualquiera que deje de comer y de beber un determinado tiempo está haciendo un ayuno. Pero un ayuno para con Dios no es solo eso. En realidad, la Biblia no nos dice un versículo exacto que nos dé la definición de ayuno, pero nosotros obtenemos la definición correcta y adecuada analizando todos los pasajes y todos los ejemplos bíblicos que aparecen en la Biblia, en donde podemos notar que era un ayuno aprobado y agradable para Dios. Una definición espiritualmente correcta de ayuno sería: ayunar es buscar fervorosamente a Dios de tal manera que comer y beber no nos importe ni nos interese, sino que pase a segundo término. Sin embargo, aunque esa sería la definición espiritual del ayuno, para que todos nuestros hermanos entiendan bien, vamos a dar otra definición con palabras más coloquiales y en términos más prácticos para que se entienda. De tal manera que entonces, de forma coloquial y práctica, podríamos decir que un ayuno para con Dios es cuando un cristiano deja de comer alimentos y de beber bebidas durante un cierto tiempo, para que en ese tiempo se ponga a buscar de Dios en oración, en lectura de la palabra, en alabanzas a Dios, y que lo hace con un propósito o petición específica para con Dios. Lo ideal sería aposentarse, es decir, guardarse uno en su habitación y procurar no salir de ahí, estando en fervorosa oración en el Espíritu Santo y en alabanzas a Dios y en lectura de Biblia. Eso sería lo ideal, pero muchas veces las personas pues tienen que ir a su trabajo. Un ministro tiene que ministrar, por ejemplo, un culto de adoración o similar, y bueno, pues tiene que ir. Pero inmediatamente después de esa actividad suele uno regresarse a encerrar en la presencia de Dios. Y
decíamos que se hace con un propósito específico delante de Dios. Normalmente esos propósitos son pedir la ayuda de Dios, ya sea por un problema muy grande o por salud o por un ataque del enemigo. E incluso se puede hacer solo por agradar a Dios, pero hay un propósito. Desgraciadamente, muy pocas personas hacen ayunos solo para agradar a Dios. La mayoría solo ayuna cuando tiene una necesidad o un problema muy grande. Lo cual no es que esté mal. Está bien que busquen a Dios así en ayuno. Solo digo que hay un tipo de ayunos que es solo para agradar a Dios y buscarle y darle gloria y alabanza y adoración, y que en ese caso no fue para pedirle algo. Ahora, si podemos ver que normalmente es para pedir la ayuda de Dios durante esa búsqueda, entonces podemos darnos cuenta de que el ayuno no es un sacrificio. Porque en un sacrificio se ofrece algo o se da algo. Y en el ayuno se pide algo a Dios. Su ayuda, su auxilio, no es un favor ni un sacrificio ofrecido a Dios, sino que es algo que beneficia al cristiano. Entonces, entendamos que el ayuno es un asunto espiritual en donde, además de dejar de comer y beber, principalmente uno busca a Dios. Es un asunto espiritual. Y es que hay iglesias de esas raras que no son de Dios, que se la pasan en la fiesta y en el alboroto. De repente dizque convocan a pseudoayunos religiosos y hasta groseros para con Dios, donde convocan a la iglesia a un disque ayuno y les dicen: mañana vamos a ayunar, hermanos, los invitamos a que vengan y participen del ayuno. Vengan a las 9 de la mañana y lo terminaremos a las 12 del día. Desde ahí ya están mal, porque no es ayunar el no comer por 3 horas. No es ayuno eso. Vergüenza debería de darles llamar a eso ayuno. Eso lo hace cualquier inconverso, hijo del vecino. Cuando se le hizo tarde y se fue sin desayunar al trabajo, pues ya está haciendo ayuno, ¿no? O los estudiantes que se van sin desayunar y hasta por más tiempo ayunan, más de 3 horas. Y bueno, entonces ya llegan los cristianos a las 9, dizque al pseudoayuno, y hay ocasiones en que, por ejemplo, ya les faltan 10 segundos para las 12 del día, en donde habían dicho que se terminaría el ayuno, y como tienen ahí ya puesta una bandeja con sándwiches y refrescos que pone la iglesia, están todos a los 10 segundos para las 12. 10, 9, 8, 7, y así, se van todos sobre los sándwiches. Eso no es ayuno, eso es una payasada, es una falta de respeto para con Dios nada más. En el ayuno, además de dejar de comer y de beber, se tiene comunión íntima con Dios, en santidad y en honra y respeto para con Dios, incluso a la hora de terminar o de entregar el ayuno, porque no es un juego. Y eso que hacen no es ayuno. Ayuno es espiritual y respetuoso para con Dios. Bien, ahora, entonces pasamos al punto número 3. ¿De qué se ayuna? En la definición ya vimos de qué se ayuna, pero es que ¿existirán los ayunos de televisión o se puede ayunar de videojuegos? ¿De qué se ayuna? Bueno, por lógica, hasta en las definiciones del mundo, es bien sabido que se ayuna de alimentos y bebidas, punto. Obvio que en lo espiritual ya no es solamente eso, como ya dijimos, sino que falta la cuestión espiritual, pero forzosamente lleva la abstención de alimentos y bebidas. Y es que también hay muchos cristianos que salen con doctrinas raras de que dicen: hermano, yo voy a hacer un ayuno, pero de televisión. Yo cuando escucho eso les digo: ¿acaso comes televisiones? Con razón dicen que la televisión engorda, ¿no? Pues ya no te la comas. ¿Cómo que voy a ayunar de televisión? ¿Qué es eso? Y es que dicen: sí, es que yo veo mucha televisión, hermano, entonces siento que es mi ídolo y mi vicio, y entonces yo le prometí a Dios que voy a hacer un ayuno de televisión 3 días. Vergüenza debería de darles que digan que ven mucha televisión y que es su vicio y su ídolo. Cualquier persona que tenga vicios e ídolos aún es inconversa. No es un voto temporal apartarse de la idolatría. Si dice que es su ídolo, es idólatra. Dios no nos dijo: en un ayunito apártate 3 días de la idolatría. No dice eso. Nos dice: deja completamente la idolatría. Es una tontería decir que por unos días se dejará la idolatría. Esa persona no es nacida de nuevo, no sabe lo que es amar a Dios, no sabe la doctrina. Y por eso dicen: yo ayunaré de televisión. ¿Y tú de qué, hermano? Y el otro: pues yo de videojuegos. Y el otro: pues yo de otro vicio.
Nada que ver con ayunar de televisión o de cosas raras. De hecho, es súper obvio que si una persona está en ayuno con un problema en la búsqueda de Dios, pues por lógica ni siquiera piensa en televisión en esos días. Entonces, estamos viendo que ayuno sí tiene que ver con abstenerse de comida y bebida, pero que no debemos pensar solamente que el ayuno es eso. No comer y no beber en un cierto tiempo. No es eso ayuno. Eso se llama solamente abstinencia o dieta o huelga de hambre. Y eso lo hacen hasta los presos. No es solo eso, sino que además de eso está la cuestión espiritual, porque se hace para orar y buscar a Dios en comunión íntima para pedir algo o para darle adoración. Y bueno, ya vimos entonces de qué cosas se ayuna. Aquí entraríamos ahora en el punto número 4. ¿Quién puede ayunar y para quién es el ayuno? Bueno, el ayuno es para las personas nacidas de nuevo solamente y que anden en obediencia y en santidad delante de Dios, nada más. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dicen muy claramente que tanto las oraciones como los ayunos y las peticiones de las personas, Dios solamente los atenderá y escuchará si las personas andan en santidad, en obediencia a los mandamientos de Dios, si andan en justicia, en amor y en temor de Dios. Veamos algunos pocos ejemplos, aunque en realidad hay muchos, cientos. Por ejemplo, en Isaías 58:2 dice, que dizque me buscan cada día y dizque quieren saber mis caminos, como si fueran gente que hubiera hecho justicia y que no hubieran dejado la ley de su Dios. En Jeremías 14:12 dice, cuando ayunen, yo no escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, yo no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y pestilencia, porque andaban en maldad. Zacarías 7:13 dice, y aconteció que así como Dios clamó y no escucharon, también ellos clamarán y yo no escucharé, dice Jehová el Señor de los ejércitos. O Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. Pero si mi palabra permanece en ti, dice, si no, pues es obvio que no. Por eso dice también en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Entonces, ¿qué pasa si un inconverso ayuna y pide cosas a Dios? Pues que Dios no le dará nada. Dios está esperando que primero ese tal se convierta y que le ame a Él y que le obedezca a todos sus mandamientos. Y no solo un inconverso. Si alguien que diga que ya es cristiano y que ya nació de nuevo, pero está en tibieza, o en falta, o en pecado, si no da fruto a Dios, si no está obedeciendo todos sus mandamientos, tampoco Dios le escuchará sus ayunos ni ruegos, porque lo dice la Biblia, como ya lo vimos. ¿Qué le responde Dios a quien ayuna, pero no anda en santidad y en justicia? Bueno, veamos qué es lo que dice Dios en esos casos. En Isaías 58, que ya estábamos leyendo, continuamos. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo su rebelión y su pecado. Que dizque me buscan cada día y dizque quieren saber mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia, o como si no hubieran dejado la ley de su Dios. Dizque me piden justos juicios y dizque quieren acercarse a Dios. Pero ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y ni te diste por entendido. Pues porque he aquí que en el día de vuestro ayuno ustedes buscan su propio provecho y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y discusiones ayunan y para herir con el puño inicuamente. No ayunen así, para que entonces su voz sea oída en lo alto. ¿Es acaso tal el ayuno que yo escogí? Que nomás de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como un junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Que no es acaso más bien el ayuno que yo escogí? Que desaten las ligaduras de la maldad, que suelten las cargas de opresión, que dejen ir libres a los quebrantados, que rompan todo yugo. ¿No es acaso que partan su pan con el hambriento, que a los pobres errantes alberguen en casa, que cuando vean al desnudo lo cubran y no se escondan de su hermano? Entonces nacerá su luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces me invocarás, y Jehová te oirá, clamarás, y Jehová dirá, heme aquí. Solo si quitares de en medio de ti el yugo,
el dedo amenazador, el hablar vanidades y tonterías, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, etc. Entonces, el ayuno es para un nacido de nuevo y que esté en obediencia a Dios para que entonces pueda ser escuchado. Ahora, en cuanto a esto, habría solamente dos excepciones. La primera excepción sería cuando ayuna un nacido de nuevo, si es nacido de nuevo, pero no está en obediencia a Dios, sino que anda en pecado, cometió alguna falta o algo. Si ese hermano quisiera ayunar para pedirle a Dios que lo ayude en un problema o situación, Dios no le va a escuchar. Ni ayuno ni oración respecto de solicitar ayuda y el favor de Dios, como ya lo vimos en los versos leídos, Dios no escuchará eso. Sin embargo, en esta excepción, si ese nacido de nuevo que no está en obediencia a Dios o que ha pecado, se metiera en ayuno para humillarse ante Dios y buscar su perdón y su misericordia respecto a su falta o a su estado espiritual, ese ayuno sí lo escucharía Dios, porque es para clamar perdón y misericordia. Y la Biblia dice, por ejemplo en el Salmo 51, que al corazón contrito y humillado jamás desprecia a Él. Esa sería una excepción donde alguien que no andaba en obediencia pudiera ser escuchado en una única clase de ayuno que es por perdón y misericordia. Y a veces preguntan los hermanos algo que aquí es necesario que yo aclare. No es obligatorio ayunar para que Dios nos perdone de alguna falta. Con arrepentirse, con arrodillarse y humillarse para pedir perdón en oración basta. Aunque a veces alguien pueda sentir la necesidad de ayunar ante una falta grave, como David con lo de Betsabé, y pues también se puede. Pero no es que es obligatorio que cada falta que hagamos hay que ayunar para pedir perdón a Dios, aunque se puede hacer. Bueno, ahora la segunda excepción se trata de cuando un inconverso, pero que oye la palabra de Dios, quisiera ayunar para buscar a Dios para que lo limpie y lo salve y le dé su Espíritu Santo por entregarse a Él. Igualmente en este caso sería el único tipo de ayuno o la única ocasión en donde Dios escucharía un ayuno de un inconverso, porque lo está haciendo para buscar a Dios y para arrepentirse. Fuera de eso, en el resto de los ayunos son solamente para que los que guardan sus mandamientos y le obedecen puedan pedirle a Dios. Porque como ya vimos, los ayunos tienen un propósito y normalmente el cristiano los hace para pedir algo a Dios. Y si no andan en justicia y en obediencia, por más que ayunen, Dios no le oirá. Y bueno, hasta aquí hemos visto los puntos del 1 al 4 y por tiempo la vamos a dejar aquí. En la segunda mitad veremos ahora punto 5, cómo se debe de hacer el ayuno. 6, qué pasa durante el ayuno. 7, duración de los diferentes tipos de ayunos. 8, tipos de ayunos. 9, cómo no se debe de hacer un ayuno. Y 10, cómo y cuándo se finaliza y se entrega el ayuno. No se vayan a perder esa segunda mitad, mis hermanos. Mientras tanto, hasta aquí la dejamos hoy. Yo les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga mucho. Les amo en el amor de Cristo. Bonito día.